Muy bien, buenas noches a todos. Primero agradecer a la doctora Todavía no, Samudio. doctor, permítame, doctor, a Ah, ver, permítame. Yo le ah, cuando estén todos de... Se chamaquearon. Blooper. ya me cohibí. Adelante, doctor, por favor. Oh. Ya están todos de... ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última sesión del curso de córnea en conjunto del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva con la Ciudad Mexicana. Agradecer a Denise Pincos, que la verdad es que ella ha trabajado mucho en la organización de este curso, y obviamente a la doctora Samudio, presidenta de la Ciudad Mexicana de Oftalmología, por invitarnos a participar. Esta última sesión, para terminar con queratocono, fantástica sesión, la va a llevar la doctora Valeria Sánchez Huerta, corneóloga, y además directora general de la Asociación para Evitar la Ceguera. Vale, te dejo en tu sesión, seguramente estará fantástica. Gracias, Enrique. Muchas gracias por acompañarnos a todos los ponentes. Sí, el queratocono sin duda es una de las patologías pues más complicadas en cuanto a su manejo por la cantidad de variantes que se puedan presentar. Entonces, estoy segura que esta sesión saldrán muchas preguntas y espero que podamos responder varias incógnitas o varios temas que todos los días nos estamos preguntando cuando vemos pacientes con queratocono. Tenemos excelentes ponentes. Tenemos a la doctora Denise Loya, a la doctora Denise Pincus, al doctor Germán Villagómez y a la doctora Lucero Pedro Aguilar. Entonces, si quieren, vamos a comenzar con el tema de lentes esclerales, con la participación de la doctora Denise Loya García. Ella estudió la especialidad en oftalmología en el Instituto la Fundación Conde de Valenciana, hizo su alta especialidad en córnea y cirugía refractiva y enfermedades externas, así como también realizó un doctorado en ciencias clínicas en la Escuela de Medicina y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor clínico de TEC Salud y profesor de la cátedra del TEC de Monterrey, investigadora asociada del grupo de investigación. Denise, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Valeria, y a todos los presentes, en especial a la Sociedad Mexicana, a la doctora Irma Zamudio y a Denise Pincus por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy platicando un poquito acerca pues de los lentes esclerales, un tema que me gusta mucho y que cada vez me apasiona más. ¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno, pues bueno, como ya lo comentaron, el tema de esta sesión es el queratocono, y pues aunque ya la gran mayoría de nosotros sabemos lo que es el queratocono, no hace falta complementar un poquito que a pesar de que toda la literatura actual nos dice que es una estasia corneal crónica no inflamatoria que se caracteriza por un aumento de la curvatura, una irregularidad en la superficie, así como una distorsión visual que va a estar dada por un adelgazamiento del látex corneal y en casos más severos de fibrosis central, se han encontrado estudios donde hay un aumento de citocinas preinflamatorias en la lágrima de estos pacientes, así como una infiltración de células dendríticas y leucocitos. Pero ¿cuál es entonces en estos pacientes nuestra finalidad? Bueno, sobre todo, además de detener la progresión, pues tener a estos pacientes con una buena rehabilitación visual. ¿Y esto por qué? Porque como podemos ver en diversos estudios, en diversa literatura, estos pacientes tienen gran afectación de la calidad de vida, sobre todo por estos problemas visuales. Y son pacientes que se encuentran en una edad muy joven. Aquí podemos ver una imagen simulada de cómo estos pacientes ven en su día a día, y pues nuestro principal objetivo con este tipo de tratamiento o uso de lentes en este caso, pues queremos llevar a nuestro paciente a mejorar su calidad visual.
Y bueno, afortunadamente dentro del gran armamentario que tenemos ya para tratar el queratocono, podemos ver aquí las diversas opciones, y en las que yo me voy a enfocar en estos minutos es acerca pues precisamente de los lentes. Y tenemos toda esta gran variedad de lentes de contacto, y como les comentaba, de las que vamos a hablar ahorita son de lentes esclerales. ¿Y qué son los lentes esclerales? Bueno, podemos ver aquí que son lentes de un material rígido, gas permeable, de un diámetro grande, que están diseñados para saltar toda la superficie corneal, incluyendo el limbo, cosa muy importante, y que van a estar descansando sobre la esclera. Además, va a tener un reservorio de líquido entre la superficie posterior de este lente y la córnea, y va a reemplazar esta irregularidad que presentan estos pacientes en la córnea por una superficie óptica regular. Tenemos diferentes diámetros disponibles, dentro de 14.5 incluso hasta 24 milímetros, y ahorita hablaremos un poquito más acerca de ellos. Como podemos observar aquí, tenemos en la imagen superior lo que sería una córnea regular, y en la imagen inferior lo que se caracteriza el queratocono, una córnea irregular. Y en esta imagen de nuestra derecha podemos observar cómo este lente va a generar este forma de domo, y va a, pues le decimos como saltar toda esta irregularidad de la córnea, y esta irregularidad va a estar regularizada por líquido, ¿sí? Y el lente se va a apoyar sobre la esclera. Podemos ver aquí que también existen diferentes tipos de terminología, y esto generaba ya un mayor problema en cuanto a la literatura reportada, por lo cual ya se dio la tarea de homologar los diferentes términos en este tipo de lentes, y podemos ver aquí cómo se caracteriza la anatomía de un lente escleral, caracterizada por esta ságita o el clearance central, que es ese líquido que va a estar entre la cara posterior del lente y la córnea. Tenemos la zona limbal y la zona esclera, donde va a estar apoyado en su mayor parte. Y bueno, ¿quiénes son los principales pacientes candidatos a este tipo de lentes? Los principales, pues obviamente las pacientes con queratocono, que pueden llegar a tener una intolerancia a lentes rígidos gas permeable, pacientes que tienen una irregularidad corneal post-trasplante, o pacientes con queratotomía radiada, dentro de los más comunes, pacientes con astigmatismo y miopía alta, que no logran una buena agudeza visual con otro tipo de lentes, en este caso lentes blandos o lentes aéreos, y pacientes con síndrome de ojo seco severo, principalmente enfermedad de contra Western, Sjögren o Stevens-Johnson. Y bueno, hablando un poquito más, como les comentaba, de por qué estos lentes han venido a cambiar la forma en la que abordamos a los pacientes con queratocono, podemos ver aquí en esta gráfica cómo los pacientes con lentes de contacto mejoran no solamente la cantidad de visión, sino la calidad, disminuyendo las aberraciones oculares, incluso mejor, como podemos ver en la gráfica del lado derecho, mejor que con sus lentes aéreos, ¿no? Simulando cada vez más a lo que sería un paciente con una córnea normal. Y podemos ver aquí también en este otro caso, no solamente para queratocono, sino para diferentes tipos de irregularidades corneales, como sería una degeneración marginal pelúcida, una ectasia postbásica, o en pacientes operados de trasplante corneal. Este otro estudio nos muestra esos pacientes que, a pesar de tener una cicatriz corneal ocasionada por un hidro, logramos mejorar significativamente una agudeza visual en estos pacientes, incluso en esta serie de casos de 2025. Pero, pues bueno, también sabemos que no todos los pacientes en los que tenemos la caja de prueba podemos adaptarlos tan fácilmente. Sabemos que hay unos casos extremos, por así decirlo, y afortunadamente tenemos ahora herramientas de imagen que nos pueden ayudar a hacer estos lentes de forma más personalizada, haciendo uso del OCT corneal o del UVM, y de esta forma poder hacer un diseño más específico para este tipo de pacientes. Este es un caso de un paciente con antecedente de un trasplante corneal. Como podemos ver, hay una irregularidad muy importante,
Sin embargo, este paciente tiene más de 25 años operado trasplante corneal y permanece con una córnea transparente, y podemos ver cómo, a pesar de la gran irregularidad que presenta este paciente, tiene una agudeza visual de 20-25 bastante buena, incluso con esta irregularidad corneal. Podemos ver aquí también otro uso de lo que sería la imagen en casos, como les decía, que son muy extremos, y con el uso de esta tecnología podemos lograr una muy buena adaptación en este tipo de pacientes. Y en cuanto a la seguridad, es algo de lo que se ha tocado el tema, qué tan seguros son a largo plazo. Bueno, podemos ver en este artículo cómo se evaluó sobre todo el grosor corneal y la deficiencia de células de limbo en pacientes después de utilizar este tipo de lentes, y no encontraron ningún cambio ni a la pasimetría ni a nivel de limbo. Sin embargo, pues aquí es un artículo que, como limitantes, tiene pocos pacientes y un poco seguimiento, y solamente se evaluó un tipo de lente esclera o un diseño en específico. Actualmente ya tenemos diferentes tipos de diseños, entonces valdría la pena evaluar esto de forma más estrecha. Podemos ver aquí también que no solamente tenemos como ganancia lo que sería la regularidad corneal, sino también en este estudio se logró observar cómo incluso había una mejoría en los parámetros de ojo seco o de inflamación, en este caso, en pacientes con queratocono posterior al uso de estos lentes. Entonces, como vemos, son varios estudios, y cada vez es más la evidencia que tenemos que apoya a este tipo de terapia, de rehabilitación visual en estos pacientes, y también cómo el apoyarnos de estudios de imagen nos puede ayudar a tener cada vez más nuestro fit o nuestra adaptación en estos pacientes y evitar complicaciones. Aquí mostramos una imagen de OCT corneal donde podemos evaluar claramente el grado de clearance que tiene el paciente, o de líquido que tiene entre la cara posterior y la córnea, que es importante que se mantenga durante todo el día, que no sea muy elevada, pero tampoco que no sea mínima, y es algo en lo que nos tenemos que evaluar en las consultas de seguimiento de nuestros pacientes. Y bueno, ¿existen complicaciones? Sí hay complicaciones, y es importante que también las tomemos en cuenta. Dentro de las principales complicaciones, que en este caso están relacionadas a la sagitta o el clearance, como les comentaba, existe lo que es el empañamiento o fogging, y esto generalmente pasa porque no hay una buena adaptación a nivel de la esclera, y esto aumenta el intercambio de la lágrima, que genera acumulación de las células epiteliales que se van generando o dejando en la lágrima durante todo el día, así como exceso de grasa y misma alteración de las proteínas. Y esto es importante, lo podemos mejorar con un mejor diseño de lente, y es algo que se puede corregir fácilmente. Sin embargo, es algo que hay que tomar en cuenta. Otra de las complicaciones que están relacionadas con el epitelio, en este caso se ve como el epitelio tiene una irregularidad en la superficie, y esto generalmente está dado en pacientes que utilizan una solución salina que no es sin conservadores, ¿no? Entonces es importante mencionarle esto al paciente, porque si el paciente utiliza, aunque sea una solución salina que no es sin conservador, puede llegar a causar esta leve toxicidad en el epitelio corneal después de varias horas de uso. Otra causa común también que podemos ver es la pingoculitis, esto sobre todo en diseños de lentes anteriores. Afortunadamente, los nuevos diseños de lentes nos permiten generar unas pequeñas elevaciones o túneles en estas zonas para disminuir el roce que tiene o el aterrizaje que tiene el lente escleral de esta zona. Aquí otros ejemplos de este tipo de complicaciones que están relacionadas con el aterrizaje del lente. Y bueno, ¿qué existe a futuro? Sabemos que tenemos diferentes, así como la tecnología va avanzando, y como les comentaba que hay nuevos modelos y diseños de lentes, tenemos otro tipo de diseños más avanzados, sobre todo para pacientes que tienen una mayor irregularidad corneal o que no pueden adaptarse adecuadamente con las cajas que existen ahorita comercialmente. Tenemos los que están basados
en imagen, en este caso sería haciendo una topografía escleral. Aquí lo que hace este software es que podemos observar en estas líneas verdes, azul y rosa y naranja lo que sería un mapa topográfico escleral y de esta forma poder realizarlo mediante el software, un diseño muchísimo más específico. Otro sería basado en molde, que es muy similar a como cuando vamos al dentista, el molde que utilizan los dentistas. En este caso, podemos ver aquí en la fotografía cómo se toma este molde de la superficie del paciente, después se realiza un escaneo y este escaneo lo manda a través de un software a una impresión o un diseño adecuado de lente y que se hace del mismo material, y pues sabemos que estos tipos de lentes son pues altamente personalizados y, como les decía, generalmente los reservamos para casos muchísimo más severos. Y bueno, aquí nada más muestro unos pequeños casos, o podemos ver en algunos de los pacientes cómo después del uso de lentes esclerales podemos mejorar claramente las aberraciones corneales. En este caso pues, es un paciente ojo derecho y ojo izquierdo, que podemos ver claramente la mejoría en aberraciones, así como en la calidad de la visión. Incluso, como también se mencionó en el artículo anterior, en casos en los que pensamos que es casi imposible mejorar la visión, que tienen la presencia de cicatriz corneal, podemos llegar a lograr una agudeza visual pues bastante aceptable, 20-30 en este paciente, un paciente más con 15 años ya con una clara cicatriz corneal, y podemos en este caso pues prolongar la necesidad de un trasplante corneal. Y aquí otro pequeño ejemplo de cómo no solamente para estos casos de cicatrices corneal por hidrop, sino también en estos pacientes en donde tenemos complicaciones asociadas a los anillos intracorneales, podemos llegar a lograr, a pesar de esta cicatriz, una muy buena agudeza visual. Entonces, para concluir, los lentes de contacto esclerales son unos lentes cómodos y seguros por la forma de domo que tienen, en los que van a estar saltando toda la superficie corneal. Genera una mayor estabilidad en la visión por el tipo del diseño del lente, ya que este lente evita que se mueva con el parpadeo y mantiene una mayor estabilidad de la visión. Debido a su material rígido gas permeable, como ya les había comentado, son muchísimo más duraderos, y debido o gracias a su gran diámetro, pues tenemos una mayor cobertura de visión, y esto pues los coloca o nos da una excelente herramienta de rehabilitación visual, sobre todo en estos pacientes con córneas irregulares. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Denise. Excelente tu plática con todos los puntos más importantes de este relativamente nuevo, ¿no? Tenemos pocos años con él y realmente sí hemos visto una disminución en los requerimientos de trasplantes, gracias a que con este lente podemos recuperar a muchos de estos pacientes con córneas tan irregulares como bien lo dices. Entonces, bueno, para la mesa redonda dejaremos un par de preguntas que ya tengo aquí al aire. Entonces, si quieres, pasamos Claro con sí. Denise. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a pasar con la plática de entrecruzamiento de la colágena corneal o cross-linking con la doctora Denise Pincus. La doctora Pincus es egresada de oftalmología y también hizo la alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Instituto Conde de Valenciana. Hizo un fellowship en Price Vision Group en Estados Unidos y actualmente está como codirectora de córnea en Codet Vision Institute en Tijuana. Denise, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy segura que tu plática nos llenará también estos vacíos que tenemos a veces con el tema de entrecruzamiento. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre entrecruzamiento corneal o cross-linking. Y a lo largo de esta charla vamos a hablar primero sobre la definición de queratocono, cuáles son los criterios de progresión, cuándo tenemos que indicar cross-linking, cómo actúa los diferentes protocolos, porque hay muchos, vamos a mencionar algunos,
así como sus contraindicaciones y complicaciones que pueden llegar a haber. Y finalmente las conclusiones, y tocaremos un poquito más preguntas y respuestas y discusión al final. Entonces, el queratocono es una condición en donde la córnea va a asumir una forma cónica debido a un adelgazamiento y a una protrusión, como se ve en la imagen arriba a su derecha. Se considera que es no inflamatoria, se considera bilateral, pero generalmente asimétrica. Involucra generalmente los 2/3 centrales de la córnea con el ápex del cono ligeramente por debajo del eje visual. En el 2015 se reunieron varios expertos y se hizo el consenso global de queratocono, donde ellos definieron que debe haber ciertos hallazgos mandatorios para poder decir y diagnosticar que es un queratocono. Estos son la elevación posterior anormal, distribución anormal del grosor corneal y un adelgazamiento corneal no inflamatorio. Los valores, no hay valores determinados, sino depende de qué equipo se utiliza para hacer las topografías. Y se ha concluido también que la tomografía, sea con cámara de Scheimpflug o con OCT, es actualmente el mejor estudio para diagnosticar queratocono temprano. Ya los estudios o topografías que nos dan solamente la cara anterior ya no son tan válidos en estos tiempos. ¿Qué significa o a qué nos referimos cuando hay progresión del queratocono? En este mismo consenso global definieron que debe de haber al menos 2 de los siguientes parámetros para definir progresión. Uno de los parámetros es el encurvamiento progresivo de la superficie corneal anterior, aunque este cambio generalmente viene después. El encurvamiento progresivo de la superficie corneal posterior y un adelgazamiento progresivo o aumento en la tasa de cambio del grosor corneal desde la periferia hasta el punto más delgado. Aquí los mapas que nos pueden ayudar es hacer mapas comparativos entre una toma y otra a través del tiempo y ver las diferencias que hay, como se ven estos mapas de elevación. En la parte de arriba se ve un mapa de elevación anterior, en la parte de abajo elevación posterior, en fechas distintas, y la columna de la derecha son los mapas diferenciales donde se ve que sí ha habido una alteración tanto en la elevación anterior como la posterior. También recientemente el doctor Belin, con su sistema de clasificación para estadiar y también para valorar progresión, es el ABCD. La A corresponde a la curvatura anterior, la B a la curvatura posterior, la C al grosor corneal y la D a la agudeza visual a distancia. Cuando tenemos empeoramiento en uno de los parámetros que sobrepasa el 95% de intervalo de confianza, se puede definir progresión, o cuando son 2 parámetros al 80% de intervalo de confianza. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen donde se ve estas barras con el A, B, C y D y diferentes barras en diferentes colores. Los colores representan a las fechas donde se tomaron el estudio, siendo el primer estudio o el basal la barra amarilla. Si se fijan en la A, la primer toma respecto a la segunda y la tercera no hay cambios, entonces aquí no consideramos progresión. Pero si vemos la parte posterior de la córnea que corresponde a la B, vamos a ver que en comparación a la primera toma, la segunda y la tercera avanzaron y pasan tanto el 80% de intervalo de confianza como el 95%, y esto ya es un criterio de progresión. Y si nos fijamos en el grosor corneal, también la segunda y tercera toma a través del tiempo sobrepasan el 95% de intervalo de confianza, y eso nos ayuda a ver gráficamente qué es lo que puede estar sucediendo, si hay progresión o no. Los objetivos del tratamiento en general del queratocono son 2. Ya lo mencionó la doctora Loya. Uno es detener o enlentecer la progresión y el otro es hacer que el paciente vea bien. Para enlentecer la progresión, además de las medidas higiénicas de decirle al paciente no te talles, tratar las alergias oculares, el único tratamiento que funciona para esto es el cross-linking. Para proveer rehabilitación visual tenemos diferentes herramientas como los anteojos, los lentes de contacto, diferentes cirugías, y también cross-linking puede ayudar a tener una mejor visión en procedimientos combinados que vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones de cross-linking? Cuando tenemos una progresión documentada o cuando tenemos percepción de riesgo de progresión.
Por ejemplo, aquí podrán entrar los niños donde se les diagnostica queratocono y es la primera visita. Creo que lo vamos a discutir también al final, un poquito de hablar de cuándo debemos indicar crosslinking en los niños. Y también se puede sugerir para cirugía corneal previa como anillos o PRK. Y bueno, ¿cómo actúa el crosslinking? Vamos a tener un fotosensibilizador, que en este caso es la riboflavina, y se va a aplicar una radiación ultravioleta, y esta radiación va a provocar que la riboflavina se active y vaya a entrar mediante dos vías, la vía oxidativa y la de glucosilación, que esta es la que pasa, por ejemplo, en los pacientes con diabetes, donde tienen un crosslinking natural o asociado a su diabetes. Y nos lleva finalmente a lo que está aquí encerrado en verde, que es la formación de enlaces covalentes para fortalecer la córnea. Hay diferentes protocolos. Aquí vamos a ejemplificar algunos con estas imágenes. En la imagen A tenemos un crosslinking convencional o Dresden, donde se desepiteliza y se utiliza riboflavina al 0.1% y la radiación se hace durante 30 minutos. En el B tenemos un ejemplo de crosslinking transepitelial, donde el epitelio se deja, pero se utilizan diferentes químicos que pueden hacer que la riboflavina penetre mejor. En la imagen C tenemos un ejemplo de iontoforesis, donde se utiliza un electrodo negativo para ayudar a la difusión de la riboflavina, y este es preservando el epitelio. Para córneas delgadas se puede utilizar riboflavina hiposmolar, como está en la imagen D, para edematizar la córnea y hacerla un poquito más gruesa. Aquí tenemos otro ejemplo. En la imagen E va a ser un tratamiento personalizado donde se va a utilizar mayor radiación ultravioleta en las zonas que están más curvas. En la imagen F vamos a hacer un protocolo pulsado donde va a haber tiempo prendido de luz ultravioleta y tiempo apagado. Eso con el fin de que el oxígeno penetre o se difunda de mejor forma y eso ayude a tener una mejor eficacia. Y cuando son córneas muy delgaditas, también hay diferentes propuestas que se han hecho, como utilizar un lente de contacto que está impregnado en riboflavina para aumentar el grosor y que no llegue la radiación hasta el endotelio, o con lentículas, por ejemplo, de Smile. Y vamos a hablar un poquito de los protocolos. El protocolo Dresden fue introducido en 1998. Esto ya tiene muchos años en realidad, por el doctor Seiler en Dresden, Alemania. Aquí consiste en debridar el epitelio. Se utiliza riboflavina al 0.1% en 20% de dextran, una gota cada dos minutos durante 30 minutos. Y mientras se está aplicando la luz ultravioleta, se recomienda utilizar una gota cada 5 minutos durante la irradiación. Se utiliza irradiación a 3 miliwatts por centímetro cuadrado por 30 minutos y esto nos da una energía total de 5.4 joules por centímetro cuadrado. Después aparecieron los protocolos acelerados. ¿Con qué fin aparecieron esos protocolos y vieron que el protocolo de Dresden funciona? Pues es para mejorar el tiempo del procedimiento. Se dice que para el confort del paciente y yo creo que también para el confort del cirujano. Esto basado en la ley de reciprocidad fotoquímica de Bunsen-Roscoe, donde dice que si modificas el tiempo y la radiación, siendo una radiación más alta en menos tiempo, pero la energía total es la misma, en teoría debería ser el mismo efecto, pero esto no es tan cierto en vivo. Existen diferentes protocolos acelerados y hay otras además de esas que están aquí, pero puede ser de una duración de 3 minutos solamente, o de 5 minutos, o de 10 minutos a una irradiación de 9 miliwatts por centímetro cuadrado, y ese protocolo se ha visto que tiene buenos resultados. Un problema que pasa en los protocolos acelerados continuos es que hay menor difusión de oxígeno y el oxígeno tiene un papel importante para el efecto del crosslinking. Y respecto a esto es como nació el concepto, bueno, está el concepto también de desepitelizar o dejar el epitelio. Cuando se hace epi-off o desepitelizamos, la riboflavina va a penetrar de mejor forma, pero a esto se le atribuye un riesgo aumentado de dolor, de infecciones, de defectos epiteliales persistentes o de lisis corneal, entre otros. Si dejamos el epitelio, eso va a limitar la absorción de la riboflavina, la penetración de la radiación ultravioleta
y la disponibilidad de oxígeno. Entonces se han hecho diferentes modificaciones para que EPION funcione de mejor forma, ya sea utilizando medicamentos para aumentar la permeabilidad como tetracaína, VAC, etc. La iontoforesis, también existe un concepto de fonoforesis donde se utiliza ultrasonido y estos métodos en teoría aumentan la penetración de la riboflavina. Según los protocolos continuos versus pulsados, el pulsado es cuando dejas un tiempo prendida la luz ultravioleta y un tiempo apagado. Puede ser un segundo prendido, un segundo apagado, o lo puedes ir modificando. Y eso con el fin de mejorar la difusión de oxígeno. Se usa pulsado, se puede usar quitando el epitelio, se puede usar pulsado en combinación con iontoforesis para hacer un transepitelial. Y recientemente Avedro introdujo unos dobles, que es la imagen de aquí abajo a su derecha, que está conectado a una fuente de oxígeno para aumentar la concentración de oxígeno en el ambiente y que aumente la difusión en un crosslinking transepitelial o EPION. Y existen protocolos combinados. Estos protocolos combinados sí nos pueden ayudar a mejorar la agudeza visual y también detener o disminuir la progresión del queratocono. El más conocido es el protocolo Atenas por el doctor Canelopoulos, donde se realiza un PRK transepitelial guiado por topografía. Existen diferentes formas también donde se puede hacer solamente PRK, donde se puede epitelizar, puede ser guiado o no por topografía. Entonces hay muchos protocolos diferentes que se han estudiado y tienen mejores resultados visuales. El protocolo CRETA consiste en hacer una PTK y la PTK lo que va a hacer es rasurar el ápex del cono y esto nos va a ayudar a tener un mejor resultado visual. En combinación, crosslinking con anillos intraestromales también nos puede mejorar la visión. Se ha demostrado o concluido que cuando se hacen al mismo tiempo quirúrgico es cuando tienen el mejor efecto que cuando se hacen por separado. Algo más nuevo es el protocolo CURV, donde son patrones de irradiación guiado por topografía. Algunas zonas van a recibir más irradiación y otros menos. Para córneas delgadas, una de las contraindicaciones, que ahora no es una contraindicación con estos protocolos, es en córneas delgadas o abajo de 400 micras. El objetivo es evitar el daño endotelial. Con esos protocolos podemos utilizar la riboflavina hiposmolar, que va a provocar edema estromal y aumento del grosor, pero este edema puede también disminuir la efectividad del crosslinking y puede ser asistido por lente de contacto o lentícula sumergida en riboflavina para aumentar el mismo grosor y que la luz ultravioleta no llegue hasta por debajo de las últimas 100 micras, porque puede haber daño endotelial. Debridación de epitelio guiada por paquimetría. En este protocolo lo que se hace es dejar el epitelio en las zonas donde están más delgaditas para proteger y en las zonas más gruesas se desepiteliza para que penetre mejor la riboflavina. Y recientemente el protocolo SU400 del doctor Jafesi, seguimos un nomograma de acuerdo al grosor que queda después de impregnar la riboflavina y es el tiempo. Ese nomograma te va a hacer seleccionar el tiempo que tenemos que hacer de radiación ultravioleta y se va a ir modificando de acuerdo al grosor. Entonces puedes utilizar córneas delgaditas de 300 micras o también menos, y entre menos grosor es menos el tiempo de irradiación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes embarazadas, antecedentes de queratitis herpética porque puede haber riesgo de reactivación, una inflamación ocular activa, enfermedades autoinmunes, pobre cicatrización epitelial, cicatrices densas, grosor corneal abajo de 400 micras, que ya no viene siendo tan cierto, y complicaciones puede haber desde un Haze transitorio, que prácticamente la mayoría de los pacientes lo presentan, más o menos un mes después de la cirugía presentan este Haze que va disminuyendo a través de los meses y se considera un Haze persistente después de un año, que se puede afectar la agudeza visual por esa opacidad. Queratitis infecciosa no son tan comunes, pero se han reportado y puede ser una complicación muy importante. Un defecto epitelial persistente o a veces tardan en que el epitelio se regularice, por ejemplo. También puede haber lisis corneal, lo cual también afortunadamente es raro, pero puede pasar. Y también hay infiltrados estériles, como se ve esta imagen abajo a su derecha, donde generalmente aparecen esos infiltrados
en los bordes donde se realizó la desepitelización, pero generalmente responden bien a esteroides y si acaso pueden dejar algo de opacidad en la córnea, pero sin mayor problema. Y bueno, como conclusiones, pues crosslinking está en continuo estudio. A la fecha hay diferentes protocolos y hay muchas variaciones, entonces es difícil como decir cuál es el protocolo ideal, por lo tanto no existe un protocolo ideal hasta ahorita. Ha demostrado disminuir o detener la progresión en queratocono y también últimamente podemos mejorar la agudeza visual con tratamientos adyuvantes. Debemos de tener un seguimiento estrecho y un reconocimiento y manejo adecuado de las complicaciones por los especialistas en córnea. Y no hay criterios definidos para progresión una vez que realizamos crosslinking, pero bueno, nos podemos basar en diferentes parámetros que utilizamos antes. Es importante el criterio en cuándo indicar crosslinking según sea el caso, tomando en cuenta la edad y otros factores. Y en niños es muy importante el seguimiento más frecuente porque especialmente los niños son los que tienen mayor riesgo de progresar más rápido. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Excelente, Denise. Muchas gracias. Sí, creo que fue una revisión muy completa e importantísimo lo que mencionas. El entrecruzamiento, hay tantas variantes que es importante que conozcamos cuándo está indicado, qué tipo de entrecruzamiento, con qué fluencia, el tiempo y todos estos nuevos criterios para darle el mayor beneficio a nuestro paciente según el grado de queratocono o la edad, y es todo un tema, ¿no? Creo que lo resumiste súper bien porque no es un tema tan fácil de poner en 15 minutos. También ya salieron varias preguntas que, bueno, vamos a contestar en la mesa redonda para darle continuidad a Germán Villagómez. El doctor Germán Villagómez nos va a hablar de anillos intracorneales o intraestromales, como cada quien prefiera llamarle. El doctor Germán Villagómez hizo la especialidad también en córnea y cirugía refractiva, bueno, la especialidad en la Fundación Nuestra Señora de la Luz. Después hizo córnea y cirugía refractiva en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Ahora está encargado del programa de trasplantes de córnea en el Hospital General de Culiacán. Es adscrito del Departamento de Córnea del Servicio de Oftalmología del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa y además, bueno, tiene su práctica privada ahí mismo. Germán, ¿estás con nosotros? Ah, sí, ya te vi. ¿Cómo estás, Germán? Pues adelante, si nos platicas otra manera de ayudar a estos pacientes al modelaje de sus córneas y los beneficios que puedan tener con ellos. Claro que sí. Buenas noches y bienvenidos a todos. Todavía no vemos tu pantalla. Listo. Muy bien. Bueno, el tema que a mí me tocó dar es el de los segmentos intraestromales. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a la doctora Irma Zamudio, a la doctora Denise y por supuesto a Valeria, profesora en el Hospital para la Ceguera. Y como antecedentes históricos es muy importante conocer siempre la historia. En 1949, el doctor Barraquer fue el primero en sugerir el uso de materiales aloplásticos en injertos corneales para corregir defectos refractivos. Posteriormente, en 1953, Stone y Herbert reemplazaron córneas de conejos con discos de PMMA. En 1965, los Bock, Maumeni, Choice y Blavaskaya valoraron la compatibilidad del tejido corneal con diferentes materiales.
Y fue en 1978, el doctor Henry Reynolds fue el que ideó el concepto actual de los segmentos intraestromales. Y ayudado por el ingeniero Laurent Kilmer, fueron los que diseñaron el instrumental para la colocación de los anillos. En 1986, Ferrara realizó las primeras cirugías en conejos. Y en 1991, en Brasil, se realizaron las primeras cirugías en ojos ciegos en 13. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos se corrieron los primeros protocolos por la FDA en fase 1. Finalmente, en el 2000, Collin y colaboradores publicaron sus primeros resultados de INTAX en queratocono. Para conocer el mecanismo de acción de los segmentos, es muy importante tener presente la ley de espesoros de Barraquer, la cual nos dice que para corregir miopía es necesario retirar tejido del centro de la córnea o agregarlo a la periferia. Blavaskaya valoró, investigó y vio que la zona óptica juega un papel muy importante, ya que en zonas ópticas grandes se corrige menos y el grosor de los anillos, entre más gruesos, se corrige más. Los tipos de segmentos, tenemos varios tipos de segmentos. Lo que más comúnmente nosotros tenemos acceso son los Kera-Ring, distribuidos por Medifaco, y los Syntax, así como los Syntax SK de Addition Technologies. El Mayo-Ring es un segmento de 360 grados, disponible solo en Europa, y Ferrara está también disponible, aunque en México no tenemos mucho acceso a ellos. Es importante saber que los segmentos se usaron. La función principal fue para corregir defectos refractivos bajos. Y con el advenimiento del láser y con las plataformas que hubo un desuso hasta que se valoraron que en la patología de córnea como el queratocono eran útiles. Bueno, es muy importante saber acerca de la anatomía de los segmentos intracorneales. El material está compuesto de polimetilmetacrilato, ya que es un material ligero, transparente, resistente al envejecimiento y a los cambios climáticos. El diámetro apical está dado por una línea media que va a dividir la parte media del cuerpo y va a marcar la zona óptica del segmento. La base es sobre donde va a descansar el segmento y va a ir siempre hacia el lado de la cara endotelial. Es muy importante la base porque en base a la angulación van a haber diferencias entre los diferentes tipos de segmento que a continuación miraremos. Las mediciones podemos encontrarlas en milímetros, como en los casos de los segmentos de Ferrara, o en micras, como en los casos Kera-Ring. Las secciones, como vimos, está dada por la base del segmento. En el caso de los INTAX, contamos con una angulación de 28 a 34 grados, en promedio un 30 grados, los cuales van a ser más fáciles de introducir en patologías como el queratocono, a diferencia de los segmentos de Ferrara, en los cuales tenemos cero angulación. Y va a ser más difícil la manipulación a la hora de introducirlos. Pero es muy importante porque en los casos de Ferrara nos van a ayudar, los extremos van a ir va a tener un movimiento vascular en el cual los extremos van a ir hacia arriba y el cuerpo va a ir hacia abajo, y esto nos va a provocar una disminución del astigmatismo. En el caso de los segmentos INTAX no va a influir o va a generar astigmatismos y no va a alterar lo que es la esfericidad de la córnea.
El borde externo es el borde que va a ir más cercano al limbo y van a haber variantes. Actualmente el doctor Albertazzi diseñó unos segmentos los cuales presentan muescas y vienen en unas especies de inyectores los cuales son más fáciles de manipular. El borde interno es el que va a delimitar la zona óptica. El extremo terminal normalmente durante mucho tiempo no sufrió ningún cambio y en el cual vamos a presentar un agujero, el cual nos va a ayudar para manipular más fácil los segmentos a la hora de introducirlos. Bueno, en el caso de que los tengamos que retirar, el grosor va a depender del tipo de segmento. En México contamos con los segmentos de tipo Intacs y los Ferraras. Las diferencias van a estar en la forma. Los segmentos de tipo Intacs de 7 milímetros tienen una forma hexagonal y los encontramos en estos grosores y el único grado de arco es de 150. En el caso de los Intacs SK están a 6 milímetros la zona óptica es de 6 milímetros y los bordes son ovalados. Acá sí contamos con dos tipos de arco, de 130 y de 150. En el caso de los segmentos de Ferrara, tienen una forma triangular. En el caso de los segmentos de 5 milímetros, es un triángulo de tipo isósceles. Y en el caso de los segmentos de 6 milímetros, tienen una forma de un triángulo escaleno. Los nomogramas nos van a decir, en base al equivalente esférico, si nosotros nos damos cuenta, los Intacs de 7 milímetros van a corregir menores equivalentes esféricos, a diferencia de los Intacs SK, que van a corregir mayores equivalentes esféricos. Y en base al equivalente esférico, vamos a decidir qué tipo de segmento colocaremos en la zona inferior y en la zona superior. Acá una imagen de los segmentos hexagonales y los Intacs SK a 6 milímetros. Casos de segmentos simétricos y asimétricos. En el caso de los segmentos Kera-Ring, la casa comercial Medifacos tiene estos modelos, que son los modelos S1, SI de simétricos y la zona óptica que están a 5 milímetros. Los grosores están disponibles desde los 150 hasta los 350 micras en pasos de 50 micras. Los de 90 y 120 grados se usan para astigmatismo, los de 160 para miopía, los de 210 grados para astigmatismos y miopías y los de 325 y ahora 340 para casos de miopías elevadas, sobre todo en queratoconos de tipo pezón. En promedios, los segmentos de 160 grados de arco y 150 micras van a corregir un equivalente esférico de 4 dioptrías. Los de 200 de 4 a 6 dioptrías, los de 250 de 6 a 8, los de 300 de 8 a 10 y los de 350 más de 10 dioptrías. En el caso de los segmentos simétricos de 6 milímetros, los de 90 y 120 se usan para astigmatismos altos, los de 150 y 210 para miopías y astigmatismos medianos a bajos. La evolución de los segmentos Kera-Ring, como lo vimos en la anatomía, han cambiado. En este caso, los Kera-Ring AS o asimétricos se caracterizan porque son segmentos que en la punta tienen una forma de flecha, son más gruesos, que es en la parte distal, y en la parte proximal cuentan con una muesca y son más delgados. Tenemos en sentidos horario y en sentido antihorario.
Este tipo de segmentos sobre todo están indicados cuando hay queratoconos de tipos ovales o en casos de degeneraciones marginales pelúcidas. Lo que viene a futuro, los Kera-Ring de segunda generación, los cuales son dos segmentos que van a estar unidos mediante puentes y van a crear una curvatura ideal y el poder dióptrico que van a poder corregir son mayores. Se va a contar con segmentos de 160 grados y de 330 grados. El diámetro total de estos segmentos van a ser de 8 milímetros, una zona óptica de 5 milímetros y van a seguir presentando los agujeros en los extremos. Bueno, la casa comercial Kera-Ring también maneja sus nomogramas y el nomograma va a depender de del área de la distribución de la ectasia. Y los que vamos a clasificar en tipos 1, 2, 3 y 4. En el grado o tipo 1 va a estar en el sector inferior en un 100%, en el tipo 2 en un 75% en el sector inferior y un 25% en el sector superior. El tipo 3 en un 66% y 33% respectivamente, y el tipo 4, en este caso sería un 50%. Nada más me regreso en el caso de este tipo de ectasia y valoramos que podemos nosotros tener varios tipos de escoger diferentes tipos de segmentos, ¿no? Dependiendo el defecto refractivo. Las indicaciones. Se recomienda una edad mayor de 18 años, aunque obviamente no es la regla. Se ha visto en múltiples estudios que los mejores resultados se van a obtener en grados 2 y 3 según la clasificación de Adler-Kromek y cuando tenemos intolerancia a lentes de contacto. Es muy importante que la paquimetría, si sea mayor de 400 micras, en el sitio donde vamos a poner el segmento y que tengamos ausencia de cicatriz corneal. No es recomendable en el embarazo por los cambios refractivos que podemos presentar en las pacientes. La técnica va a depender de la cual tengamos acceso y obviamente también de la capacidad económica que pueda tener nuestro paciente. En mi caso en particular, la técnica que yo realizo es la manual, ya que acá en Sinaloa, donde yo radico, no contamos con la tecnología del láser de femtosegundos. Es muy importante siempre tener en buenas condiciones nuestro material porque de eso va a depender nuestro éxito quirúrgico. El bisturí de diamante tiene que ser un bisturí de diamante cuadrado y sí les recomiendo pues no usar el bisturí de diamante de la cirugía radiada, ya que en este caso vamos a hacer un corte irregular y en la anestesia quirúrgica normalmente es con anestesia tópica. La antisepsia, pues yodopovidona al 5%. Importante siempre marcar el centro óptico y el marcaje de la zona óptica se hace con azul de metileno o violeta, ya sea dependiendo nuestro programa prequirúrgico, si es a los 5 o a los 6 milímetros, dependiendo del tipo de segmento que requiera. La incisión es recomendable, se recomienda siempre al 80% del grosor corneal. En los casos en los que estamos iniciándonos en este tipo de técnicas, se sugiere tener una consola de succión para tener un mejor control del globo ocular. Nos realizamos la predelaminación, realizamos también posteriormente los bolsillos y posteriormente con los disectores realizamos los canales derecho e izquierdo. Muy importante y siempre tengan presente que cuando vayan a extraer el segmento del estuche lo tengan en el área quirúrgica,
porque al ser de un material transparente, pequeño, pueden llegar a veces a perderse y no quiero platicarles, si ustedes no tienen un stock, van a tener bastantes problemas. Posteriormente se realiza la implantación de los anillos, dejando siempre de la área quirúrgica 1 milímetro, que es lo recomendable, y que los extremos distales no se toquen. Es importante siempre la colocación de una sutura en la herida quirúrgica, la cual normalmente la realizamos con una sutura de nylon 10 ceros y el lente de contacto terapéutica para disminuir las molestias. En este caso, usamos antibióticos de tipo de la tobramicina, dexametasona, lubricantes y un analgésico porque sí puede llegar a haber molestias. ¿Cuáles son las ventajas de los segmentos? Pues que es una anestesia tópica, hay una rápida recuperación, es reversible, es reajustable, facilita la adaptación de lentes de contacto, mejora la agudeza visual corregida y no corregida, reduce las aberraciones. Diferentes autores dicen que o han valorado que frena o en algunos casos retrasa sobre todo la evolución o la puede frenar. Es una herramienta más y hay que utilizarla. Y las complicaciones, pues las más comunes, yo diría que serían los halos o deslumbramientos. Las extrusiones se presentan en un 5 a un 20%, las infecciones son muy bajas realmente y en caso de presentarse, el agente etiológico más encontrado es ese Staphylococcus epidermidis o la nocardia. Otro de los casos que debemos de tener mucho cuidado son los descentramientos. Puede haber migración, rotación, la hipo o la hipercorrección que va a estar generada en este caso por la profundidad del segmento o por el grado de arco o el grosor de segmento escogido y la mala posición o asimetría de los segmentos. En términos generales podemos decir que los segmentos no van a influir en la transparencia y en el grosor corneal porque esto está debido a un equilibrio que hay entre la evaporación del agua de la película lagrimal y gracias a la bomba de sodio-potasio. Y como al no haber efectos sobre estos, no vamos a tener ninguna alteración. Por mi parte, es todo. Muchas gracias. Gracias, Germán. Muy bien. Y bueno, pues si nada de lo anterior funciona, eventualmente tendremos que realizar una queratoplastia penetrante. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Lucero Pedro. Ella es jefa del programa de trasplantes y bancos de ojos del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, ya todos la conocemos. También se formó ahí y pues bueno, nadie mejor que ella de hablarnos sobre la queratoplastia penetrante en casos donde los pacientes con queratocono ya es su último recurso para recuperar la capacidad visual mejor corregida. Lucero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches, Pincus, como siempre, gracias por la invitación. Trataré de ser un poco breve por respeto al tiempo de los demás. Y bueno, solo para enfocarnos, ya platicamos con los otros ponentes este nomograma de tratamiento en pacientes con queratocono, así que vamos a hablar específicamente de pacientes en los que no funcionaron las opciones terapéuticas previas. Casi todas son queratoconos que tienen grado 3 o grado 4, entonces si ustedes ven señalado es la última línea de tratamiento a hablar de trasplantes. Y bueno, no pueden faltar las estadísticas en México. En México tenemos una lista grande, alrededor de 5,700 personas están inscritas actualmente esperando un trasplante de córnea. Y desafortunadamente nosotros no somos autosuficientes y no podemos cubrir toda la demanda de los receptores que están esperando.
Obviamente, como ustedes ven en esta gráfica, íbamos muy bien. 2018, 4.300 trasplantes, en 2019 bajó a 3.800 y con la pandemia se cayó a 1.300. ¿Por qué les hablo de estas estadísticas? Porque se estima que alrededor del 30 y el 45% de los pacientes que requieren un trasplante de córnea en México es por queratocono. Queratocono es el principal diagnóstico de estos pacientes enlistados. Y bueno, el doctor Manis ha dividido las indicaciones en anatómicas funcionales y vamos a hablar un poquito de por qué decimos que son anatómicas en pacientes con queratocono. Pues obviamente se usan para la rehabilitación óptica, pero también estructural, únicamente casos muy graves en los que hay un hidrops agudo que termina en una perforación corneal, estaríamos hablando de una rehabilitación terapéutica. Y si hablamos de un paciente que tuviera un ojo ciego por otra causa, pues hablaríamos de cosmética. Pero en general vamos a hablar de un trasplante penetrante por cuestiones ópticas en las que vamos a corregir errores refractivos altos, astigmatismo irregular. Y cuando hablamos de la complicación en grados más avanzados, o sea, hidrops, estamos hablando de edema y cicatrices. Entonces, el objetivo anatómico en un paciente que requiere trasplante por queratocono está enfocado a remover leucomas y regularizar obviamente el astigmatismo irregular causado por la ectasia. Cuando hablamos de indicaciones funcionales, pues obviamente hablar de un trasplante de córnea no es lo mismo que hacer una cirugía de la superficie ocular. Estamos hablando de un paciente que va a requerir una cirugía que tiene que cuidar de por vida y es nuestra responsabilidad evaluar también al paciente de manera funcional en su ámbito de la vida diaria, a qué se dedica, qué tipo de deportes hace, cuáles son las capacidades actuales y futuras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una demanda alta de receptores en espera y no podemos satisfacer las necesidades. También hay que considerar la condición psicológica de los pacientes porque es muy importante que el paciente tenga expectativas reales del trasplante. Es bien común que tú les ofreces un trasplante de córnea y ellos en las películas vieron que lo trasplantan, al otro día le quitan su parche y ve a su guapo doctor y su ojo está clarito y todo es maravilloso. Pero en un trasplante penetrante no es así, ¿no? El seguimiento es largo, la rehabilitación ocurre entre los 6 y los 12 meses después del trasplante. Hay que considerar también la edad del paciente, puesto que los pacientes pediátricos pues son pacientes de alto riesgo, en los que teniendo un queratocono avanzado, si hacemos un trasplante, la probabilidad de éxito baja muchísimo. También hay que considerar si tiene patologías sistémicas, como por ejemplo rosácea, si tienen diabetes, si tienen hipertensión, alguna enfermedad ocular asociada, puesto que el queratocono se ha asociado a glaucoma y a pacientes que tienen miopías altas o corioretinopatía miópica, que a veces se confunde porque los pacientes tienen una miopía muy alta. Hay que considerar también si tuvieron alguna cirugía previa, como las que consideramos, es decir, se le hizo un cross-linking antes, los pacientes tienen anillos y ahora requiere un trasplante de córnea. Aquí estamos hablando de pacientes en los que ya consideramos alternativas terapéuticas como aquellos, por ejemplo, que requirieron un lente de contacto escleral, no funcionó, no se adaptó o la agudeza visual no mejoró lo suficiente para rehabilitarlo, pues obviamente termina en un trasplante. Y también considerar si requerimos procedimientos combinados, porque una gran cantidad de pacientes que tienen queratocono son adultos, o sea, arriba de los 40 años, 50 años, y pueden requerir, por ejemplo, un triple procedimiento, o sea, hacer el trasplante de córnea y una cirugía de catarata en la misma cirugía. Hay que evaluar la binocularidad de los pacientes, es decir, a qué edad los pacientes comenzaron con queratocono, preguntarles si el ojo que estamos considerando que va a operar vio bien antes de que le hiciéramos el trasplante, porque nos dan muchas sorpresas después. Y también considerar otros factores que están más relacionados con la psicología del paciente, como si se apegan o no al tratamiento. Si es un paciente que sabe seguir las indicaciones, ¿por qué? Porque va a usar esteroides a largo plazo y tiene que entender que durante toda la vida del trasplante va a tener riesgo de rechazo y es importante acudir a las citas de seguimiento, no puede desaparecer porque eso pone en riesgo la sobrevida del trasplante. Y también considerar que usualmente los pacientes con queratocono son pacientes jóvenes o pacientes de la edad media que hay que rehabilitar pronto para que ellos se puedan reincorporar a sus actividades laborales normales, pero el primer mes requieren apoyo de sus familiares para todo, a veces para trasladarlos, porque muchos de ellos son ciegos bilaterales, para ponerles las gotas,
para acompañarlos a las consultas. Y bueno, finalmente las indicaciones clínicas pues son las más fáciles, ¿no? Un paciente que tiene hidrops corneal es obvio que requiere después de eso un trasplante de córnea porque la agudeza visual se va a ver limitada tanto por el edema como por el leucoma que dejará el hidrops corneal. Y quisiera platicarles un poco de algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta antes de ofrecerle a un paciente un trasplante de córnea que a veces pasamos de largo. Hay que evaluarlo todo. Esta es una cirugía que puede afectar todo el ojo, toda la visión y cosas que a veces pasamos por alto, tan sencillas como revisar los párpados, pueden poner en riesgo la integridad del trasplante, sobre todo el primer mes en el posoperatorio. ¿Por qué hay que revisarles los párpados? Porque hay que ver que los pacientes tengan en adecuada colocación las pestañas, que no tengan triquiasis, que no tengan lagoftalmos, evaluar el estado de la superficie ocular, no solo de la lágrima, sino de las glándulas de meibomio, la presencia o no de conjuntivitis alérgica, porque se ha visto que también hay recidivas de lactancia corneal en pacientes trasplantados. Y la conjuntivitis alérgica no tratada, no detectada, o si el paciente continúa con prurito y rascado crónico, pues puede tener una ectasia después. Y creo que la más importante de todas es la evaluación de la vascularización corneal, porque son pacientes jóvenes, sanos en general de manera sistémica, pero son usuarios de lentes de contacto de larga evolución y eso puede causar vascularización corneal. Y les voy a hablar un poquito más de las tasas de éxito relacionadas con esto al final, pero es muy importante evaluar la vascularización. También valorar la profundidad de los leucomas, porque de acuerdo a la profundidad podemos darnos cuenta si el paciente tuvo un hidrops previo y él no lo sabe, y es muy importante para ofrecerle ya sea un trasplante penetrante o un trasplante lamelar. Y si estamos pensando en la posibilidad de ofrecerle un trasplante lamelar, es muy importante que el paciente tenga una topografía previa o una evaluación paquimétrica, ultrasonográfica, lo que queramos, pero debe tener una evaluación paquimétrica para hacer el trasplante lamelar. También evaluar la binocularidad, cuál es el mejor ojo y pues como les contaba, algunos factores asociados. Es muy importante revisarles el fondo de ojo porque a veces, les digo, nos damos sorpresas, operamos pacientes por queratocono y resulta que tienen corioretinopatía miópica, no mejora la visión después de 2 meses. Por primera vez le vemos el fondo de ojo y tiene una membrana neovascular secundaria a alta miopía. Y bueno, otras consideraciones, como les contaba, pues es la evaluación psicológica y familiar. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Tienen que ser reales porque esta es una cirugía que toma mucho tiempo. ¿Cuáles son las actividades que realiza el paciente desde qué hace en su trabajo? Por ejemplo, a mí me han tocado algunos casos muy raros como trabajadores del metro que se dedican a estar agachados en posición hincada 8 horas continuas trabajando con taladros y con restos de metal o algunos deportistas de alto rendimiento. Como les decía, es muy importante ver qué tanto apego tienen al tratamiento porque si se dejan de poner el esteroide los primeros meses, pues incrementamos el riesgo de tener un rechazo. Y por qué no considerar cuál es la red de apoyo y también económica que tiene el paciente para poder hablar con todas estas consideraciones del pronóstico visual al final del trasplante. Y bueno, les voy a hablar un poquito de las técnicas en trasplante de córnea. Actualmente los podemos dividir en trasplantes penetrantes y lamelares, y los lamelares a su vez se dividen en lamelares anteriores y lamelares posteriores. Penetrante, estamos hablando de un trasplante en el que vamos a cambiar todo el espesor de la córnea, todas las capas, es una cirugía a cielo abierto. Y los trasplantes lamelares anteriores son los que aplican para queratocono, únicamente cambiamos el estroma anterior y a veces posterior, y de los que no vamos a hablar son los lamelares posteriores, en los que hablamos de DSM y endotelio, y los tectónicos que son para tratar urgencias. Entonces, hablando específicamente de los trasplantes en queratocono, pues los fines, como platicábamos, son ópticos. Queremos rehabilitar la visión del paciente y podemos dividirlos en penetrantes y lamelares. Los lamelares, a su vez, se van a dividir en lamelar anterior, que puede ser la disección de manera manual o asistida por alguna otra técnica como paquimetría o láser de femtosegundos. Y únicamente mencionaremos un poco de una nueva técnica que se está usando, que es el trasplante de Bowman. El trasplante penetrante, ¿quién es el paciente ideal para un trasplante penetrante? Pues un paciente que tiene o tuvo antecedente de hidrops, que tiene un leucoma en el eje visual de espesor completo, con una capacidad visual menor a 20/60, que es intolerante a los lentes de contacto. Ya probamos todos, hasta los esclerales, y el paciente no los tolera. Obviamente el ideal, como les decía, es un paciente que no tiene vascularización corneal,
cuando estamos hablando de un paciente como el que ven en la fotografía, es muy importante que si el paciente tuvo E-drops, hay que esperar de 3 a 6 meses a que el cuadro se enfríe. Ustedes pueden ver la imagen arriba de una fotografía clínica de un paciente que tiene un E-drops agudo y ven toda la vascularización, la inyección ciliar que tiene el paciente, está inflamado. Entonces es muy obvio que si yo meto a ese paciente en caliente a hacer un trasplante penetrante, pues tiene un riesgo elevado de que haga un rechazo agudo, es decir, en los primeros meses después de la cirugía, versus la fotografía que ven en la parte inferior en la que el cuadro está frío, el ojo está blanco, el leucoma ya está completamente cicatrizado. Este paciente es el ideal para hacer un trasplante penetrante. Y como les decía, con trasplante penetrante me refiero a cambiar el espesor por completo de la córnea. Ven una imagen clínica de una cirugía de trasplante penetrante y de su lado derecho ven una imagen de OCT anterior en el que se ve cómo se une la córnea donadora con la receptora en las orillitas, en la periferia. Y ahora, hablando de trasplante lamelar anterior, el más común de todos es el DALC, que quiere decir que vamos a cambiar el estroma anterior. Ven de manera muy burda una imagen en la parte superior en la que el azul clarito representa el trasplante penetrante. Estamos cambiando todas las capas. Y la imagen inferior nos habla de un trasplante de lamelar anterior, o sea, solo estamos cambiando las capas anteriores, el estroma anterior. Ahora, ¿quién es el candidato ideal para ofrecerle un trasplante lamelar anterior? Un paciente que obviamente tiene intolerancia a los lentes de contacto, que no tuvo E-drops, porque sabemos que del E-drops ya se rompió la DSMED, y en este tipo de trasplante nosotros lo que queremos es conservar la DSMED y el endotelio del paciente. Estos pacientes suelen tener leucomas anteriores y esto es controversial, pero no sugerimos queratometrías extremas o altísimas, arriba de 60 dioptrías. Y bueno, aunque los corneólogos estamos todo el tiempo tratando de mejorar las técnicas, esta técnica requiere experiencia, requiere hacerla muchas veces, incluso hasta el 30% de los casos se perforan en las mejores manos. Hay otras complicaciones muy leves como insatisfacción del paciente porque presenta opacidad en la interfase, porque un beneficio de este tipo de trasplante es que podemos usar córneas tectónicas porque estamos dejando el endotelio corneal sano de un paciente que suele ser joven, un paciente de 40 años, y pues obviamente solo queremos cambiar las capas anteriores, ponemos una córnea tectónica y el endotelio del receptor pues se va a hacer cargo de transparentar el estroma anterior. Es muy raro que estos pacientes tengan alto astigmatismo, menor al 1%, y las tasas de falla son bajísimas, entre el 1 y el 3.7%. Bueno, ¿a quién no se le va a ofrecer un trasplante lamelar anterior? Como les contaba, un paciente que tiene queratometrías extremas. Esta imagen es un paciente real, es un niño de 7 años que tuvo un E-drops agudo. Como lo ven en la imagen superior de la izquierda, en la fotografía clínica, es impresionante la curvatura que tiene este niño, tanto que tenía 2 cámaras anteriores en el OCT. Entonces pueden ver la cantidad de inflamación, el edema que tiene. Es obvio que la ruptura de la DSMD es impresionante. Y ustedes pueden ver cuando lo dejamos enfriar 6 meses después, solamente tiene un leucoma anterior que se ve muy benigno, pero aquí se rompió la DSMD. Entonces no podemos, bueno, es muy difícil intentar un trasplante lamelar anterior. Ahora, ¿a quién sí le vamos a ofrecer? ¿A qué paciente es muy probable que le vaya bien? A este tipo de pacientes, como los conos bonitos, que son pacientes que tienen queratocono grado 3-4, son intolerantes a los lentes de contacto, suelen ser pacientes que tienen conjuntivitis alérgicas severas, que tienen leucomas anteriores, generalmente en el ápice del cono, pero no son pacientes que sufrieron E-drops. Estos son los candidatos ideales para hacer un DALC. Y nada más para hablar de manera muy general de la técnica, DALC, que es la queratoplastía lamelar anterior, profunda, porque nos vamos hasta estroma profundo, tiene grandes ventajas, como que se puede hacer con sedación muy ligera y anestesia a veces hasta tópica, describe la literatura. Lo que hacemos es no abrir el ojo, no es una cirugía a cielo abierto. Como ven en la imagen A, se hace una trepanación parcial, por eso es que necesitamos hacer una topografía que tenga paquimetría, para saber cuál es el grosor de la periferia del paciente, y normalmente trepanamos como al 80%. En la imagen B se mete una cánula y hacemos una disección con aire, eso es aire, disecamos el estroma anterior y se hace una disección Roma, que es la imagen C. Después hacemos
un corte, que es esa estrella que ven en la imagen D, en la que estamos llegando a estroma anterior, y la imagen E tiene metido en la cámara anterior burbujas de aire que obviamente van a salir si nosotros hacemos una perforación. Entonces están viendo en la imagen E un paciente en el que no se abrió el ojo, y esa es una gran ventaja porque obviamente disminuimos la tasa de complicaciones como hacer una hemorragia expulsiva, las tasas de endoftalmitis son menores, perdónenme, incluso se ha descrito que tienen menores tasas de catarata porque generamos menos inflamación. Y en la imagen F, en la que ya se trasplantó una córnea tectónica, se pueden hacer suturas de sujetes continuos que se quitan por ahí de los 3 meses. O sea, la tasa de éxito de este trasplante es muy alta, la recuperación es más rápida y las complicaciones son menores en el operatorio inmediato. Y bueno, esta es la imagen de un trasplante lamelar anterior. Como les decía, estamos quitando el estroma y pueden ver en la imagen de la derecha un OCT anterior en el que se ve perfecto dónde está la interfase entre la córnea donadora y la receptora. Y bueno, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué le voy a indicar a mi paciente? ¿Qué es lo mejor para él? En todos los estudios, en las revisiones sistemáticas, si ustedes pueden ver la agudeza visual mejor corregida final, se parece mucho tanto en penetrante como en DALC. El astigmatismo promedio suele ser alrededor de 3. Las células endoteliales que quedan después del trasplante son ligeramente menores en el trasplante penetrante. Pueden ver que son alrededor de 1.700 versus DALC, que están alrededor de 2.200. El rechazo a los 6 meses es bajísimo, 0.18% en penetrante, y en DALC ligeramente menor, hasta el 5%, y la falla del injerto también es bajísima en los dos. ¿Y qué creen? Pues que las diferencias no son estadísticamente significativas. Es real que hay menor tasa de complicaciones porque no estamos hablando de una cirugía abierta. Hay una ligera menor tasa de rechazo en los pacientes que hacemos trasplante lamelar anterior, pero cuando hacemos el análisis de la estadística de la literatura de los grandes grupos a nivel mundial, la realidad es que no hay diferencia en la visión final, en el error refractivo, ni en el astigmatismo residual. Entonces, yo les diría que consulten con su corneólogo de confianza, y yo diría que la mejor cirugía para ese paciente podría ser en la que el cirujano de córnea tenga mayor experiencia. Y bueno, esta que es una técnica relativamente nueva por ahí del 2013 se empezó a utilizar, es el trasplante de Bowman. Este trasplante se empezó a utilizar para tratar leucomas posteriores a queratitis herpética, y últimamente se está utilizando para queratocono, pero este se usa para tratar de estabilizarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues pacientes que no son candidatos a hacerles un crosslinking o a poner anillos, que tienen córneas extremadamente curvas o muy delgadas, pues la lógica es muy sencilla. Tú metes un cachito de tejido ahí y hace que las córneas sean más gruesas. El objetivo de este tipo de trasplante es generar una mejor adaptación de los lentes de contacto y tratar de evitar una cirugía penetrante. En la imagen que pueden ver abajo, la disección para crear un bolsillo en el estroma se puede hacer con láser de femtosegundos o se puede hacer de manera manual. En la imagen C ven un inyector que tiene ahí una imagen redondita, que ese es el trasplante de Bowman. En la imagen D se está introduciendo en el bolsillo extremal, se estira y listo, no necesita suturas en general. Bueno, hablando del pronóstico visual, yo diría, la literatura dice que es excelente en pacientes con queratocono que no tienen vascularización. La tasa de éxito en estos pacientes es arriba del 90%. El riesgo de rechazo es menor al 5%, pero obviamente va a variar de acuerdo a condiciones adicionales que tenga el paciente. Como les decía, lo más importante a considerar es la vascularización y el número de trasplantes que tenga. Yo les puse ahí estadísticas generales en las que pueden ver que pacientes que tienen vascularización menor a un cuadrante y estamos hablando de su primer trasplante, la tasa de éxito es del 90%, o sea, 10% de probabilidad de que tenga un rechazo. Cuando va subiendo la vascularización entre el 25 y hasta el 50% y ya vamos en su segundo trasplante, la tasa de éxito baja al 75%. Cuando hablamos de vascularización mayor al 50%, de tercer o cuarto trasplante, pues baja muchísimo más, ¿no? El riesgo de rechazo es arriba del 67%. Tanto para trasplante penetrante como para lamelar anterior, la agudeza visual mejor corregida oscila entre mayor o igual a 20-30,
Y una diferencia importante en el seguimiento que hay que considerar es el retiro de puntos, porque esto habla de la rehabilitación. Hay que decirle al paciente que cuando es un lamelar anterior, los puntos se empiezan a quitar por ahí de los 3 meses. Quitamos entre 2 y 4 cada mes, entonces váyanle echando la suma porque son 16 puntos. Entonces se va a estar rehabilitando por ahí de los 6 meses. Y la rehabilitación no quiere decir que ese paciente va a quedar en 20/20 ni que va a tener 0 de graduación. Como vieron, el astigmatismo promedio es de 3 dioptrías y cuando hablamos de un trasplante penetrante, la rehabilitación se va hasta 6 a 12 meses después de hacer el trasplante. Y bueno, en resumen, ¿qué es lo que quisiera que se queden de esta plática? Uno es, ¿cuándo le tengo que ofrecer un trasplante a mi paciente con queratocono? Todo paciente que tenga intolerancia a los lentes de contacto y que tenga una agudeza visual menor a 20/60 tiene indicación clínica de realizarse un trasplante para rehabilitar la visión. Ahora, ¿cómo escojo si le hago una QPP o un DALC, o sea, un trasplante penetrante o un lamelar? De manera muy sencilla, paciente que tiene antecedente de hidrops va para penetrante. Y los pacientes que tienen queratoconos con queratometrías estadio 3, 4, leve, menores a 58-60 dioptrías y que tienen un leucoma anterior, pero no de profundidad completa, pueden ir para un trasplante lamelar anterior. Y bueno, hasta aquí la información que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Y doctora Valeria, si hay alguna pregunta. Gracias, Lucero. Sí, excelente plática, muy completa. Y sí, digo, la verdad es que ahorita ya deberían de llegar a esos grados, ¿no? Los queratoconos cada vez menos, porque ya sabemos que el entrecruzamiento sí funciona y por lo menos va retardando la progresión, ¿no? Aún en los casos que son súper agresivos, los hace más lentos. Entonces, si quieren, vamos a la mesa redonda. Hay varias preguntas. Vámonos de adelante para atrás. Y nos preguntan, hablando de los lentes esclerales, si los recomendamos en pacientes que ya les hicimos entrecruzamiento de la colágena corneal, cuánto duran unos lentes esclerales, y bueno, el cálculo de lentes y todo eso, la verdad es que se toman cursos completos porque es súper laborioso adaptar un lente escleral, pero no sé si tienen alguna sugerencia para los doctores que nos están viendo. Sí, bueno, con respecto a la duración, afortunadamente por el tipo de material, estos lentes de contacto pues pueden durar el tiempo que el paciente tenga buen cuidado de ellos, ¿no? Usualmente, o yo a los pacientes que se los adapto entre 1 y 3 años. Tengo pacientes que tienen más de 3 años, 4 con lentes perfectos, tengo otros que, bueno, se rayan, ¿no? También depende del tipo de cobertura que le puedes poner al lente de contacto actualmente, ¿no? Ya los diferentes tipos de diseño te permiten trabajar con diferentes tipos como de cubierta que te ayuda sobre todo también a mejorar el ojo seco o una mejor tolerancia. Entonces también depende de esta cobertura si te tiene que cambiar de forma más frecuente, pero en promedio que le puedas tú decir a un paciente 3 años, pero si el paciente tiene muy buen cuidado de ellos, pueden usarse por mucho más tiempo. Esa es la gran ventaja. En cuanto a después de crosslinking, pues sí, yo usualmente a mis pacientes que tienen queratocono progresivo, crosslinking y los lentes esclerales han venido a cambiar la rehabilitación en estos pacientes. Entonces, una vez hecho el tratamiento, yo me espero entre 1 mes, mes y medio para empezar la valoración de la adaptación. Y de igual forma los lentes se entregan como 2, 3 meses después de que se les hizo el procedimiento. Y en cuanto a las adaptaciones, bueno, ahí es otro tema un poquito más complicado porque yo, a pesar de que afortunadamente he podido adaptar bastante, sigo dándome de topes con muchos pacientes. Cada paciente, cada ojo es un reto. Sí toman mucho tiempo, hay que tener también muy buena comunicación con el paciente, pero también, bueno, los nuevos lentes nos permiten adaptarlos cada vez mejor y que sean muchísimo más cómodos. No sé si eso aclara un poquito más.
Sí, de acuerdo. También andan preguntando qué lágrima artificial pueden utilizar en sus lentes. En estos pacientes yo recomiendo lágrima artificial sin conservador. Lo que se coloca dentro del lente sí es súper importante recalcar al paciente que tiene que ser sin conservador porque obviamente puede generar una toxicidad de la córnea al tenerlo en el reservorio. Entonces sí es importante de preferencia pura lágrima sin conservante. Había visto un mensaje sobre la tinción corneal, la cofluoresceína lo podemos utilizar sin problema. De hecho, en el seguimiento es importante probar con fluoresceína para ver qué tanto intercambio hay de lágrima dentro del lente de contacto y el lente no se tiñe, entonces no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Hablando de entrecruzamiento, siempre sale Denise, bueno, y toda la mesa, siempre sale el tema, ¿no? De qué tan joven ya podemos empezar a hacer entrecruzamiento de la colágena corneal, cuáles son nuestros límites o nuestros parámetros para determinar a qué edad un niño ya se le puede hacer de manera seguro el crosslinking. Si repetimos el entrecruzamiento en algún momento determinado, una vez que vemos que a pesar de que ya lo aplicamos, hay todavía progresión en estos pacientes que son como crosslinkings muy agresivos. Platícanos, Denise, ¿qué les sugieres al auditorio? Sí, pues son temas que generan controversia y que no hay algo definido, pero por ejemplo, crosslinking en Estados Unidos está aprobado por la FDA a partir de los 16 años. Sin embargo, la verdad es que podemos indicarlo y aquí va a estar quien opte por hacer crosslinking en el momento del diagnóstico, en la primera consulta, cuando es un paciente menor de 18, 16 años, porque son los que van a progresar más. Es el factor de riesgo para progresión más rápida. Entonces, y están los que van a decir, bueno, pero no está documentada la progresión y que se esperan para hacer otro estudio y esperan a documentar progresión, pero a lo mejor eso es algo que hay que tomar en cuenta dependiendo el paciente. Tiene alguna comorbilidad, tiene atopia, tiene alergia, tiene síndrome de Down, muchas cosas que pueden influir. Paciente que se talla, que duerme boca abajo, recargado sobre sus manos. Siempre hay que individualizar, creo yo, pero en general yo creo que si tenemos a un niño con diagnóstico de queratocono, el crosslinking está indicado en ese momento. ¿Por qué? Porque si te esperas, va a bajar esa visión. Sí. Entonces, es algo importante. Sobre el límite superior de edad a la que se puede hacer crosslinking, porque por ahí hay una pregunta, no hay límite. Si está progresando, está la indicación. Obviamente, entre mayor edad, menor riesgo de progresión. Sí, perfecto. ¿Cuánto tiempo nos esperamos a saber el resultado final del crosslinking? O sea, ¿cuándo ya empiezas a estudiar el tema de progresión después de tu cirugía? Yo en general tampoco está definido, pero por ejemplo el doctor Michael Belling en su sistema de ABCD ya está incluyendo una forma de medir progresión después de crosslinking, pero solo toma en cuenta medidas que se hacen después de los 12 meses, que es cuando dice él que se estabiliza un poquito más. Yo en mi práctica hago topografías y tomo como una topografía nueva basal después de crosslinking 3 meses después de que hago el procedimiento. Y me baso en eso para determinar a través del tiempo si hay progresión o no. Bien. Bueno, yo quiero comentar a la audiencia que hay que tener cuidado con la literatura que leemos en cuanto a entrecruzamiento. Como dijo Denise, Estados Unidos tiene aprobado solamente Avedro con el protocolo Dresden a partir del 2018, si mal no recuerdo, si alguien del panel me quiere corregir si no estoy bien. 2016. Nosotros, en el 16, ok, pero todos los demás empezamos a hacer entrecruzamiento en el año 2000. Entonces, los europeos, los asiáticos y todos los que no nos regimos por la FDA, la experiencia que se tiene
es mucho más grande que la FDA. Entonces, nada más para que tomen en consideración que a veces nos vamos con la literatura de los americanos cuando hay muchas otras escuelas con mucha más experiencia, que son todos los que están haciendo lo que ya nos platicó Denise, protocolos mixtos en niños, cross más anillos y luego cross, pero PRK, pero personalizados, o sea, y eso no lo vamos a ver si nada más estamos enfocados en literatura americana, por lo pronto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si del panel quieran Creo que me comentar faltó algo contestar de una parte, perdón. Si se puede volver a hacer cross-linking después. Sí se puede, no hay tanta literatura al respecto, pero claro que se puede, sobre todo si está progresando, si en el primer procedimiento te fue bien, si no hay tanto haze, etcétera. Ya con los protocolos nuevos, por ejemplo, con el sub 400, pues puedes aplicar y modificar para tratar córneas que son más delgadas, ¿no? Al final de cuentas, todo es con el fin de mejorar la visión de los pacientes y la progresión o detenerlo. Y la verdad es que yo creo que los trasplantes de córnea es nuestro objetivo, aunque nos encanta hacer trasplantes porque somos corneólogos, hay que evitar hacer un trasplante y tomar otras opciones que les puede ir mejor a los pacientes. Sí, además por la sobrevida que tiene un tejido corneal, ¿no? Ahorita a ver si Lucero nos platica un poco de toda la filosofía que hay detrás de esto. Germán, sobre anillos, platícanos, hay mucha, bueno, creo que cada vez menos, sabemos que los anillos ya no detienen el cono como tal. Eh, hacemos anillos y cross-linking. ¿Cuándo decides hacerlo combinado? ¿Cuándo decides mejor hacer anillos y después valoras si hay progresión para aplicar el cross-linking? Pues mira, a mí sí Están me... muy A mí sí- preocupados por el tema de los costos, ¿no? Porque los ah, anillos son caros, más los esclerales, más el lente de contacto, más todo el tema económico, ¿no? y estamos, Platícanos cómo lo sí, manejan. estamos dejando un tema que no estamos tocando, que ahorita serían los lentes de tipo fáquica, ¿no? También para corregir defectos refractivos. Yo creo que todo va a depender en dónde nos encontremos. Lo primero que vamos a hacer es detectar y estadificar el cono, ¿sí? Darle seguimiento y sobre todo, como dijo la doctora Denise, si valoramos que es un paciente joven y que hay una progresión o que el paciente te ha referido que tiene disminución de visión, en este caso sí inmediatamente, bueno, no como urgente, pero sí realizar el cross-linking y o sugerirle ayudas en este caso de tipo refractiva. Muchas veces nuestros pacientes no pueden ni siquiera comprar los lentes esclerales y tienen que usar lentes rígidos. Yo laboro en una institución de salud, que es la Secretaría de Salud, y sí vivimos una cosa también muy importante, antes de la pandemia y ahora con la pandemia, porque yo en el hospital, yo valoraba paciente que llegaba al área de urgencias, que podía ser donador, yo procuraba, yo realizaba el trasplante, o sea, es muy diferente a instituciones como la Ceguera, el Conde o la Luz, en la que tú cuentas con mucha tecnología y puedes ofrecer un sinfín de armamento, ¿no? Y muchas veces en estos tipos de lugares, pues estás limitado. Entonces, si tiene una atopia, pues tratar la atopia. Yo sí les recomiendo a mis pacientes que se rasquen los ojos, si es que pueden y se alcanzan con los codos. Y le digo, ¿sabe qué? Rásquese los ojos si es que alcanza con los codos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros damos el tratamiento, hacemos crosslinking y si el paciente no cambia los hábitos, son enfermedades que tienen muchas comorbilidades. Entonces, sí es importante decirle al paciente que depende tanto de nosotros como médicos como de pacientes, ¿no? Asistir a sus consultas, no perderse, no dormirse, en este caso los pacientes que usan los lentes, no dormir con los lentes. Entonces, son múltiples factores y va a depender de dónde estamos, yo creo.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Importantísimo tomar todo eso en cuenta, ¿no? Lucero, ¿quieres opinar algo de complementando lo que nos dice el doctor? Pues es caro tener queratocono, pero es más caro cuidar un trasplante. Entonces, Sí. como siempre, creo que por ahí alguien dijo que si se podía usar como un tipo de medicina preventiva. La verdad es que si a mí me preguntan si yo tuviera queratocono y me lo diagnostican mañana, pasado mañana me estoy crosslinkeando. Y Sin cada problema. año casi, ¿no? Sí, Ujú. sí, la verdad sí. Por ahí hay una pregunta interesante de cómo manejamos el hidrops. Esa es una pregunta que sale constantemente en las mesas de discusión. ¿Tienes al paciente con hidrops? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo desinflamas? ¿Y cuánto tiempo te esperas antes de ofrecerle un trasplante para disminuir el factor inflamatorio como riesgo de rechazo, ¿no? Y que tenga un mejor pronóstico. Pues obviamente es muy importante desinflamarlo, entonces esteroide de superficie creo que es una buena opción. Les duele muchísimo, entonces usar un cicloplégico es importante, sobre todo la primera 1 a 2 semanas. Y hipertón me gusta usar como cada 8 horas. Les arde mucho los primeros días porque están muy inflamados, pero ayuda a bajar el edema corneal. Y creo que uno va viendo conforme se van desinflamando. Hay pacientes que en 15 días se nota muchísimo la diferencia y al mes ya tienen ojo blanquito, pero pues como todos los episodios de inflamación ocular, llámese uveitis, hidrops, úlcera corneal, creo que lo prudente es esperar por lo menos 3 meses para ofrecerle un trasplante. Sí, mínimo, ¿no? Muy bien. ¿Los demás esperan más? 3 meses. ¿Hacen alguna otra cosa para el manejo de hidrops? Sí, pues en agudo, totalmente de acuerdo con Lucero y no hay como una receta, es cada paciente y la evolución de cada paciente y la gravedad de cada hidrops. Hay hidrops que son muy aparatosos como el que mostró Lucero en su foto y que al final quedó con una cicatriz que no parece que fuera ese hidrops. A veces también nos podemos ayudar aparte de esto cuando no está funcionando sobre todo y ya pasaron algunas semanas, siempre podemos utilizar y poner ese F6 gas intracameral y esto va a acelerar la recuperación del hidrops, porque también como es una condición inflamatoria, si pasa mucho tiempo, también la vascularización empieza a progresar y esto va a hacer que tu trasplante tenga mucho más riesgo de rechazo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues por tiempo hay que finalizar. Platíquenme ustedes cómo manejan a todos sus pacientes de queratocono, cada cuándo los citan, cuándo le piden topografía, les damos seguimiento con refracción y agudeza visual, les hacemos crosslinking o anillos, o sea, las topografías después de los procedimientos, cada cuándo se las indicaríamos, cuánto nos esperamos para ya indicar lente de contacto, ya sea rígido, gas permeable o escleral. Como comentario final para todos los que nos están oyendo, sabemos que cada uno lo maneja completamente diferente, pero creo que tenemos aquí a los 4 expertos en queratocono. Me gustaría saber cómo le sugerirían ustedes a todos los que nos están viendo cómo seguir a un paciente con ectasia corneal. ¿Cómo? Lucero está. Perdón, yo creo que lo más importante cuando tienes un paciente con queratocono es preguntarte si está progresando o no. Y obviamente si es un niño, la probabilidad de progresión es muy alta. Si es un paciente de 40 años, la probabilidad es baja. Y si es la primera vez que yo lo veo, siempre le pido una topografía de control. Si no lo conozco y no tengo cómo documentar progresión, esperaría 6 meses para documentarla. Pero, por ejemplo, si es un paciente joven, estoy hablando, no sé, 20 años, que tiene conjuntivitis alérgica, que tiene queratocono grado 3 y paquimetrías limítrofes, le ofrezco crosslinking, porque probablemente en 6 meses, si yo lo dejo progresar, ya no voy a poderle ofrecer tratamiento.
Y en segundo término quedan las opciones refractivas, porque yo no sé ustedes, pero mis pacientes, pocos pueden pagar un procedimiento combinado, ¿no? En un mundo ideal creo que yo ofrecería crosslinking y ponerle anillos o ICL, pero pocos pueden pagar una cirugía así, entonces en pagos diferidos a un año creo que es más fácil. Entonces, ya viendo que el paciente no tiene progresión, pues tiene muchas opciones. Puede usar lentes de contacto de cualquier tipo y si él lo desea como opcional, una vez que está estable, le puedo ofrecer opciones refractivas. Yo puedo ofrecer anillos si tiene astigmatismos arriba de 4 y lentes fácicos si tiene astigmatismo debajo de 4. Y bueno, pues obviamente un paciente que llega con un leucoma ya directo a trasplante. Excelente. Muy bien, gracias, Lucero. Denise. Yo, bueno, ya me adelanté. Loya, ya que estás con el audio. No, bueno, digo así, muy similar a lo que dijo ya Lucero. Creo que lo más importante, siempre que vemos un paciente de primera vez, también, como sabemos, la gran mayoría tiene como debilidades lo más importante atopia, entonces el cambio en los hábitos y hacer muy buen abordaje con el paciente especificando, ¿no? Que aparte, independientemente de si se le hace crosslinking o no, sabemos que hay evidencia que el paciente que se talla incluso después del crosslinking puede progresar. Entonces, creo que es súper importante la modificación de los cambios de hábito, ¿no? Como decían, preguntar cómo duerme, qué tanto se talla, si tiene alergias importantes, eso creo que es súper importante, además de, bueno, siempre inicialmente la topografía corneal. Coincido con lo que ya comentaron. Si es un paciente pediátrico, también usualmente yo no me espero, o sea, lo ofrezco inicialmente también el crosslinking. También les comento, ¿no? que el crosslinking no va a hacer que mejore la visión, porque muchas veces piensan que eso les va a hacer que mejore la visión y lo más importante pues es detener la progresión. Creo que también eso ayuda mucho con las expectativas y una vez que logramos ver estabilidad, pues valoramos alguna opción de rehabilitación. Como les comentaba yo, con el uso de lentes esclerales, usualmente se los estoy entregando al tercer mes después del crosslinking a los pacientes y la gran ventaja es que es un lente que como no está tocando la superficie corneal, no tengo tanto problema en el que vaya a interferir con la cicatrización posterior al crosslinking. Entonces, lo que yo hago usualmente, y también, como mencionabas, Valeria, la topografía a los 3 meses, 6 meses, si veo que hay alguna modificación o progresión, a lo mejor la hago un poquito más estrecha, pero como lo comenté, 3 meses al año y aquí hasta que se logre estabilidad. También depende mucho del paciente. Sí, muy bien. Gracias, Denise. ¿Denise? ¿Pincus? Bien. Yo en general, sí, depende de cada caso, depende de la edad, depende de muchos factores, pero lo que ya dijeron estoy de acuerdo. Yo en general, si tengo un queratoconio voy a indicar crosslinking para evitar progresión y sí hago un poquito de PTK para restaurar un poquito el ápex de la córnea, pero sí les digo al paciente que el objetivo no es mejorar la visión con este tratamiento. La verdad es que les hago poquito PTK, pero ese poquito PTK generalmente les ayuda bastante. Ya después, más o menos a los 3 meses es cuando hago una nueva topografía y ya es cuando decido si a los 3 meses generalmente, si tenemos una refracción manifiesta y tiene una buena visión, pues dejo unas gafas o unos lentes aéreos. Si la calidad de la visión es muy buena o el paciente no se siente bien con la graduación de lentes, entonces lo envío al departamento de lentes de contacto con nuestras optometristas y tenemos acceso a lentes esclerales, pero será cada caso. Hay pacientes que con lente blando va a poder ver bien, hay otros que con RGP y otros con lentes esclerales. La verdad es que yo he visto que los pacientes con lentes esclerales tienen muy buena tolerancia. Entonces también ese concepto de si no tolera el lente de contacto, los anillos van a hacer que toleres mejor el lente de contacto, creo que es totalmente erróneo y muchas veces hasta es más difícil adaptarles a algunos lentes. Y el lente escleral es muy bien tolerado, entonces es algo que también viene a cambiar mucho eso. Entonces a los 3 meses tomo mi decisión de rehabilitar la parte visual y el seguimiento generalmente lo cito 6 meses después, repito la topografía, veo qué tan estable está, si está bien, si la visión está bien,
Lo cito a lo mejor cada 6 meses o cada año, dependiendo del caso y la edad, pero más o menos ese es mi seguimiento. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ya para finalizar, Germán. Sí, yo normalmente, si son pacientes menores de 18 años, los cito cada 6 meses con una topografía, y si son pacientes mayores de 40, 35 años y veo que no hay progresión, normalmente los estoy citando una vez al año con topografía. Cada año, ok. Ujú. Muy bien. Bueno, pues quiero agradecer a todos por su participación, a todos los que estuvieron conectados. Hay muchísimas preguntas y salen, pero ya tendríamos que meternos en otros temas. El protocolo sub 400 tenemos que jugar con las paquimetrías y las fluencias de los equipos, ¿no? Entonces, hablar de todo esto, cómo supuramos los hidrops y demás, creo que tendremos que juntarnos de nuevo para otra plática y tocar todos estos puntos. Tal vez ahora, mañana empieza el curso de córnea del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Quizás ahí vamos a tocar muchos de las preguntas y de los temas que se están tocando en el chat de preguntas. Y también seguramente ahí van a hablar ampliamente de esclerales y darán tips de dónde los pueden comprar y demás para los que están interesados en esto. Y si no, pues contacten directamente a la doctora Denise, que ella los adapta. Personalmente yo no los adapto, no sé si Germán o Denise o Lucero, pero bueno, si no, que te contacten a ti y tú les mandas ahí la liga nada más para que les den sus cursos. Pues gracias a todos, creo que fue una excelente hora 47 de ponencia, y pues que pasen una excelente noche y gracias por estar con nosotros. Doctora Zamudio va a hacer la despedida, ¿está por ahí? Ay, no la vi. Ahí está, active nada más su micrófono. Hola, Irma. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es de que como siempre, excelente las pláticas del día de hoy. Muchas gracias por participar en esta sesión, y pues también ha sido un gran honor tener a la doctora Valeria Sánchez. Gracias, doctora, por coordinar. No, gracias. Y pues, y el día de hoy pues termina el módulo de córnea. Realmente ha sido todo un éxito. Ha habido presencia hasta 2000 socios, entonces realmente ha sido un éxito el módulo de córnea. También muchas gracias a la doctora Denise Pincus, porque fue nuestra coordinadora de estas 8 sesiones, y por supuesto al presidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, pues al doctor Enrique Grauer, porque pues confió en nosotros en este programa de educación médica continua y actualización en las diferentes altas especialidades. Entonces damos por terminado el módulo de córnea, y también todos los módulos que tuvimos, fueron 5 módulos, y pues realmente fueron de gran éxito, pues a la participación de todos los compañeros que estuvieron presentes. Entonces, nada más quiero recordarles que ya queda nuestro último coloquio de la sociedad, que va a ser en Chiapas en forma híbrida, del 5 a 6 de noviembre, y el tema será catarata y salud visual preventiva. Pues gracias a todos, y pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos vemos. Gracias, Irma. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.